ahora vamos a hablar de este que es otro error común. Yo fui por allá, me hicieron firmar una asistencia, pero yo no supe qué pasó después de eso. Es una frase súper común de las personas que van a espacios de participación. Yo he ido a miles de espacios, cientos de espacios de participación y no tengo ni idea de qué fue lo que pasó con eso. Yo fui y yo dije lo que quería, pero nunca me prestaron atención, no supe qué pasó. O la gente comentándose entre ellos, si usted se acuerda que nos invitaron a una reunión, sí, ¿qué pasó con eso? Ni idea. Y entonces, pues la sesión pasada hablábamos un poco de la desconfianza y es pues, ¿quién va a confiar en un proceso que después no sabe qué resultado va a tener? La confianza tiene mucho que ver con que uno pueda sentirse seguro de los resultados que va a haber en el proceso. Uno dice, no, pues yo voy, invierto allá mi tiempo, sean 2 minutos en la calle, 3 horas. Sobre todo, pienso mucho en que si generalmente lo que hacemos es una reunión y la gente invierte un montón de tiempo en ir a esa reunión y además luego no le dijeron qué había pasado con lo que se hizo en esa reunión, me parece que es un escenario perfecto para que haya desconfianza, para que la gente diga, no, yo no vuelvo a ir, allá no se hace nada, esos procesos de participación no sirven, la alcaldía nunca nos responde. Miles de comentarios y de cosas que se pueden decir a partir de esa situación. Y es, la gente invierte un montón de tiempo y después se va y se da cuenta y dice como no, pero no sé qué pasó con lo que yo dije en esa reunión. Entonces, que la ciudadanía no sepa qué pasó con su reunión es un factor que afecta muchísimo el tema de la confianza, que afecta mucho la credibilidad, que afecta mucho el que la gente pueda tener una buena imagen de la administración municipal. Y hay al menos dos como grupos de cosas que es muy importante tener en cuenta para contrarrestar este problema de que la ciudadanía no sepa qué pasó con su participación. El primer grupo de cosas tiene que ver con la pregunta y la sistematización. Y vamos a ver por qué, para poder contarle a la ciudadanía qué pasó, qué vamos a hacer con su participación, pues yo lo primero que tengo que saber es qué dijo la ciudadanía. Y ahí pues la sistematización es fundamental. Y el otro grupo de cosas es la divulgación y el uso de los resultados. Yo puedo tener todo sistematizado, saber acá dentro de la alcaldía qué dijo la ciudadanía, pero si yo no hago una divulgación de resultados y no le cuento a la ciudadanía, pero además no uso eso para nada, pues obviamente voy a, voy a tener muchos problemas en que la ciudadanía conozca para qué sirvió su participación. En la primera sesión veíamos que esto, lo que pasa es que la gente lo ve como una caja negra. Yo voy y meto una cosa que es mi voz o lo que dije allá y después no veo, no supe ni qué pasó adentro ni qué salió de ese proceso. Entonces, en cuanto al tema de la sistematización, pues si queremos contarle a la ciudadanía qué pasó con su participación, los resultados deben estar sistematizados. Ahí no hay unas cosas en las que siempre digo, como no, pero pues depende del contexto, obviamente tienen que mirarla, es importante como tener en cuenta estos factores. Este es uno en los que sí digo, si uno no sistematiza los resultados del proceso de participación, si uno no puede sistematizar los resultados del proceso de participación, ahí va a tener muchísimos inconvenientes. O sea, esto es casi como un requisito que no debería saltarse en un proceso de participación y es sistematizar los resultados. Si los resultados no están sistematizados, pues ni voy a tener que contarle a la ciudadanía, ni voy a saber, ni voy a decir como, bueno, esto que te tengo acá en concreto lo puedo usar de tal manera. La sistematización es fundamental en los diálogos ciudadanos. Y sistematizar es al final ordenar la información que recogimos para poder decir algo sobre ella, para poder hacer también algo con esa información, para que esa información sea útil. Es importante sistematizarlo y la sistematización es un asunto clave porque es un poco la diferencia entre, voy a decirlo de forma coloquial, pero no por ser despectiva, sino entre hablar cháchara y poder hacer algo con el resultado. Si yo
no sistematizo nada, pues simplemente lo que va a tener es que yo escuché un montón de cosas y de voces o tengo un montón de peticiones, pero la diferencia entre que yo pueda tener eso como una cosa anecdótica de yo hice un proceso de participación o como dijo Daniel en la sesión pasada, como una cosa casi que de entretenimiento y de show, claro, yo hice un proceso participativo, es sistematizarlo. Es que yo diga, no, miren, pero acá vinimos, hablamos, estuvimos acá, pero nosotros teníamos un registro y acá podemos decir que en ese diálogo la gente dijo eso. No importa si son muchísimos o si son pocos o no, es importante que la información esté al final ordenada, que la información esté, que podamos decir algo sobre esa, que podamos saber cómo usarla y eso solo nos lo deja la sistematización. Y entonces yo ataba un poco la sistematización a la pregunta. Acá hay un ejemplo. Entonces, ¿te gusta hacer deporte en este parque? Estoy acá, me estaba imaginando que poníamos esto en el espacio público. No, sí, hombres de un color, mujeres de otro color, y tenemos las respuestas. Esa es la pregunta que yo tenía. Cuando yo sistematizo, entonces digo, bueno, ok, hice mi pregunta, ¿te gusta hacer deporte en este parque? ¿Y qué puedo decir sobre esa información? No sé, puedo decir que participaron 44 personas. Puedo decir que 24 respondieron que no les gustaba hacer deporte en el parque y puedo decir que 20 dijeron que sí les gustaba hacer deporte en el parque. De las 24 personas que dijeron que no les gustaba hacer deporte en el parque, 16 son mujeres y 8 son hombres. De las 20 personas que dijeron que sí les gustaba hacer deporte en el parque, 15 son hombres y 5 son mujeres. Entonces ese es el paso de hacer el diálogo y tener un resultado y sistematizar la información. En este caso, digamos que de una forma sencilla, ¿no? Yo cuento y digo como, bueno, fueron tantos los participantes, tantos son hombres, tantos son mujeres. Puedo decir algunas cosas sobre eso. Acá están, 21 fueron mujeres y 23 fueron hombres. Pero, ¿qué pasa? Que yo no puedo hacer la pregunta del diálogo y armar todo mi diálogo, la actividad, ya escogí el grupo meta, hice la pregunta, tengo la actividad más chévere, va a venir, la gente va a quedar feliz después de este diálogo, va a ser un antes y un después en la alcaldía de mi municipio. Y cuando acabe el diálogo, pienso en cómo lo voy a sistematizar. Yo debo pensar en cómo lo voy a sistematizar desde el mismo momento en el que estoy pensando qué pregunta hacer. Y cuando pienso en cómo lo voy a sistematizar, tengo que pensar en qué tipo de información voy a recoger, en si tengo tiempo de sistematizar toda esa información o no tengo tiempo de sistematizar esa información. Entonces yo digo como no, pues esta pregunta, ¿te gusta hacer deporte en este parque? Y digo, bueno, voy a tener al final unos puntos de colores y quiero es importante desagregar la información por sexo, hombres, mujeres, entonces listo, voy a hacer mi pregunta y tengo un sistema de respuesta. Entonces, mi sistema de respuesta en este caso es dos opciones, no y sí, y lo tengo que desagregar hombres, mujeres. Aquí hay un tema muy importante y es, pues yo lo tengo que desagregar como sea útil para mí. Es muy importante la desagregación por sexo, hombres, mujeres, siempre. Hay otras cosas que yo puedo hacer ahí, entonces digo, no, pero a mí en este diálogo en particular me importa saber qué hombres son menores de 28 años y que hombres son mayores de 28 años, que mujeres son menores de 28 años y que mujeres son mayores de 28 años, entonces me puedo inventar como otra cosa. Entonces, para los jóvenes, triangulito, las mujeres jóvenes, triangulito naranja, hombres jóvenes, triangulito verde y mujeres no jóvenes, mayores de 28, cuadradito naranja y los hombres cuadradito verde. Pero tampoco puedo llegar a desagregar y desagregar y desagregar infinitamente. Tengo que preguntarme qué necesito yo saber en este diálogo para pensar qué necesito sistematizar y qué datos necesito tener. Alguien alguna vez nos preguntaba o nos decía que una ventaja de este manera de hacerlo es no tener que llenar este listado de asistencia gigante donde uno tiene que poner un montón de categorías, como no, yo soy mujer,
todas las demás preguntas, mestiza, o sea, como todo este montón de preguntas que se hacen para la caracterización, porque es muy dispendioso. Si estoy pensando en que la actividad sea una actividad sencilla, que sea atractiva para la gente, pongo una cosa de votación en el espacio público, pero antes de votar tienen que diligenciar un listado enorme de asistencia, pues va a ser muy difícil. La desagregación hombres-mujeres es muy importante siempre, entonces generalmente pues uno puede usar colores o formas o ahí hay diferentes estrategias y uno puede usar una o dos más porque el día necesita desagregar la información de cierta forma en el diálogo, pero nuestro consejo es pues no, tampoco se puede desagregar infinitamente, porque entonces llegamos también a un punto muy difícil para la sistematización. Pero en resumen, lo que quería decir en esta parte es, siempre que arrancamos el proceso, tenemos que saber que es imprescindible sistematizar. Imprescindible. Es imprescindible sistematizar para contarle a la gente qué resultó, para poder usar los resultados del diálogo. Pero para poder pensar en cómo voy a sistematizar, tengo que pensar primero en qué voy a preguntar. Entonces, volvemos al ejemplo de estas preguntas de cómo sueñas el municipio en un diálogo ciudadano de cientos de personas, todo el mundo escribiendo en un papel, unos más corto, unos más largo, todo en una urna. ¿Cómo sistematizo eso yo después? Entonces alguien dice, no, pero es que en la alcaldía sí tenemos alguien que transcriba todos esos papelitos y los convierta en una nube de palabras y ahí vamos a saber algo. O vamos a hacer que sistematicen, que todo lo transcriban y lo vamos a poner en un programa que sistematiza. Vale, si están esas posibilidades, está súper bien. Y entonces yo ya pensé cómo era esa sistematización, pero si yo digo, no, yo realmente somos de las tres personas que hicimos este diálogo, entonces pensemos muy bien qué vamos a preguntar e intentemos pensar qué posibles respuestas nos pueden salir para ver si eso sí lo podemos sistematizar o no. Si no lo podemos sistematizar, tal vez la pregunta tenemos que cambiarla, porque si no vamos a poder sistematizar la información, pues no vamos a poder contarle a la gente que salió del diálogo y no vamos a poder usarla. Entonces el diálogo se vuelve un poco inerte porque no vamos a poder usar sus resultados. Entonces aquí es importante, no solamente, por ahí vi a alguien que lo preguntaba, no solamente uno hace diálogos de preguntas cerradas, sino que hay momentos en los que también hace diálogos donde pues la gente escribe cosas o la gente dice cosas. Entonces acá hay un ejemplo, ¿por qué no te gusta hacer deporte en este parque? Entonces hay varias respuestas, está descuidado, no es un parque biosaludable, me han dicho que roban, la cancha no se puede usar, me da miedo, me parece feo. Entonces yo, ¿qué hago? ¿Qué estrategia de sistematización puedo usar ahí? Agrupar. Entonces está descuidado y me parece feo, es un tema que te está relacionado con el embellecimiento, están los papelitos verdes, entonces en este caso 2 hombres hablaron de embellecimiento. 2 mujeres hablaron de adecuación, la cancha no se puede usar, no es un parque biosaludable. 2 hablaron de seguridad, me han dicho que roban, me da miedo. Entonces yo digo, bueno, voy a tener estas preguntas más abiertas y voy a tener unas categorías para poder sistematizar. Igual que en el ejemplo anterior, pues yo uso una estrategia, va a ser por categorías. Y es muy importante que la piense antes de salir al diálogo a hacer las preguntas. ¿Qué estrategia de sistematización voy a usar? Sobre todo en procesos que son muy grandes, pues para no tener después un montón de relatorías extensísimas, es como no, hicimos 10 mesas, en cada mesa tengo 10 páginas de relatorías, pesque usted ahí qué dijo la gente y luego cuéntele a la gente qué salió de ese espacio de participación. A los sumo, los más juiciosos, cogen todas las actas y pues están públicas. ¿Quién va a poder acceder a esa información? Esa información termina siendo información inaccesible porque no puedes decir fácilmente como, miren, lo que se habló en educación es que la gente está interesada en estos 4 temas. Es muy importante pensar en esa estrategia. Y aquí no quiero decir que necesariamente las mesas donde se dan discusiones amplias sean malas. No hay per se nada, o sea, anticipadamente nada es malo. Pero si no pensamos en cómo le vamos a devolver esa información a las personas, pues resulta que, como decía, pues el diálogo termina siendo inerte porque no vamos a poder usar sus resultados. Entonces es clave
pensar en ese tema. Entonces, como decía, eso es por un lado la pregunta y la sistematización. Sistematizar clave, 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 clave del diálogo para poder hacer lo que viene y es divulgar los resultados y usarlos.